Pablo a los Corintios, capítulo 13. Vamos a leer el capítulo 12, versículo 31, para introducirnos al mensaje. Y después me ayuda a hacer una oración. Capítulo 12, versículo 31. ¿Lo tiene por ahí? Dice la palabra de Dios, es un versículo muy corto. Si no trae su Biblia, escúchelo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pídale a Dios que hable a su vida, que hable a su corazón. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Pídale al Espíritu Santo que hoy hable a su vida. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre santo de Jesús venimos a tu presencia, Señor, en esta mañana. Te damos gracias porque nos has bendecido desde temprano en la escuela dominical. Gracias porque has estado con nosotros en medio de la alabanza de tu pueblo, con esa bendición especial que has prometido para tu pueblo, para tu iglesia. Padre, y ahora queremos estudiar de tu palabra, Señor, con el propósito de conocerte más, de adorarte, de caminar, Dios, como tú nos mandas que caminemos, Señor, pero reconocemos nuestra incapacidad para hacerlo solo, Señor. Por eso pedimos que sea su Espíritu Santo dirigiendo y sosteniendo a quien hoy le tocó predicar y hablando al corazón de quien hoy escucha, Señor, de modo que prepare nuestras vidas para adorarlo por medio de la palabra que vamos a estudiar. Y mi Dios, quiere usted usar esta palabra para hablar a quien aún no le ha conocido, Señor, para que traiga convicción a su corazón y lo lleve a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y Padre, a los que caminan con usted, el que está lejos pueda acercarse por medio de esta palabra, y el que está cerca, Señor, pueda crecer en alabar y glorificar su nombre, Señor, de tal manera que podamos salir de este lugar con un corazón que desee adorarlo más, que desee santificarse más, que desee conocerlo más. Padre, queremos adorarlo, queremos glorificar el nombre de Jesucristo en esta hora. Bendiga a su pueblo con su presencia. Se lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén. La descripción más sencilla que la Biblia da acerca de Dios, y por tanto la descripción más sencilla que Dios da de sí mismo, es esta: Dios es amor. En primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, la primera parte, mira la definición que nos da Dios de Él mismo, describiendo a su persona. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Entonces, el amor es una manifestación del carácter de Dios. Ahora, mis hermanos, iglesia y amigos que nos acompañan hoy, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Aunque con el pecado nos desviamos un poco, caímos, ya no nos parecemos tanto a Dios, y cada generación que ha ido pasando se parece cada vez menos a Dios. Por eso tuvo que venir Cristo para volvernos a esa imagen original de Dios. Cuando venimos a Cristo, Dios nos reviste nuevamente de esa imagen. Dios nos puede ver a través de Cristo en la imagen de su Hijo, como era desde un principio. Entonces, si Dios es amor, mis hermanos, y nosotros hemos sido revestidos de la imagen de Cristo, ¿qué se supone que somos nosotros? ¿Qué somos? Amor también. Ahora, que lo seamos, hay gran diferencia. Por eso usted se quedó como, no, yo no soy amor, yo soy todo lo contrario. Bueno, sí somos todo lo contrario, pero la teoría nos dicta que somos amor.
que como iglesia también debemos de representar ese carácter de Dios en amor. Debe de haber amor en nosotros, en lo personal. Como iglesia deberíamos de ser personas que reflejan ese amor de Dios. Tristemente y paradójicamente, como muchos de ustedes lo pensaron ahorita que les pregunté, nos pasa, y a muchas iglesias de Cristo les pasa como le había pasado a la iglesia de Corintio, que es la carta a la que Pablo le está escribiendo. ¿Qué les había pasado? Bueno, estos hombres de Corintio, de la iglesia de Corintio, así se llamaban, tenían todos los dones espirituales, tenían una muy buena doctrina, tenían muy buenos pastores. Los pastores de la iglesia de Corintio, ¿sabe quién eran? El apóstol Pedro, el apóstol Pablo y Apolos, un maestro de la ley. Esos eran los que pastoreaban. Entonces la palabra que ellos recibían era palabra pura, era sana doctrina. Tenían además todos los dones. Pudiéramos pensar que era la iglesia perfecta, pero tenían un pequeño detalle que entorpecía todo eso bueno que tenían. ¿Qué era? Les faltaba amor. No eran amorosos. Estas personas de esa iglesia les faltaba amor. Y es que a veces parece, mis hermanos, que es más fácil ser doctrinal, es decir, tener una buena doctrina, que ser amorosos. O sea, como que nos cuesta menos trabajo estudiar la escritura, meternos a la escritura, que ser amorosos. Como que ser amorosos es mucho trabajo. A veces nos es más fácil como iglesia servir a Dios. Yo quiero servir a Dios y lo servimos bien, pero tal parece que a veces eso es más fácil que demostrar amor, ser amorosos. ¿Por qué será que nos cuesta tanto trabajo ser amorosos? Como que es algo que es difícil para nosotros. Bueno, de ahí la importancia de estudiar este capítulo 13 de primera carta a los Corintios, que habla precisamente acerca del amor. Los estudiosos de la Biblia concuerdan al decir que el capítulo 13 de Corintios, desde el punto de vista literario, es el pasaje más hermoso que Pablo escribió. Algunos dicen, dentro de muchas de las cosas que se dicen de este capítulo 13 que vamos a estudiar, es que es como un himno del amor, es una interpretación lírica del Sermón del Monte y de las bienaventuranzas. Alguien dijo que estudiarlo es como tomar aparte una flor, como una ráfaga de aire fresco, como un oasis en un desierto de problemas. O sea, lo describen los autores como algo muy hermoso. ¿Por qué? Pues porque habla del amor. Tiene que ser hermoso la literatura que Pablo escribe aquí. Sin embargo, mis hermanos, no podemos sacar este capítulo de la Biblia y enseñarlo fuera de los demás capítulos. Te voy a dar una revelación apostólica. El capítulo 13 está entre el capítulo 12 y el capítulo 14. ¿Cómo si estudió? Se encuentra entre estos dos capítulos, mis hermanos, y no podemos sacarlo de contexto. Aunque habla del amor y es un pasaje muy hermoso, no podemos olvidarnos de qué nos viene hablando el apóstol Pablo. Y Pablo nos viene hablando, mis hermanos, en el capítulo 12, del incorrecto uso de los dones espirituales y de una mala, pésima interrelación que tenían entre los creyentes. Se llevaban muy mal y habían abusado de los dones que Dios les había dado. Y luego en el capítulo 14, que vamos a ver semanas más adelante, habla acerca del correcto uso de los dones espirituales, especialmente el don de lenguas. Y en medio, este capítulo 13, que es como una especie de pedazo de jamón en medio de dos panes, como un sándwich, que nos habla del amor. Y es como que piensas, pues ¿qué tiene que ver esto con el problema que había en la iglesia y ahora el amor? Y luego nos va a hablar acerca del correcto uso de los dones. Bueno, tiene todo que ver, mis hermanos, porque Dios pone quirúrgicamente este pasaje en las Escrituras para mostrarnos cuál es el camino por el cual se deben de llevar, ¿qué cosa? El uso de los dones espirituales y la interrelación entre los hermanos.
Si nosotros no tenemos en medio ese amor, si no es el amor el que lleva cargado la relación entre la gente y el uso de nuestro servicio, de nuestros talentos a Dios, de nada nos sirve. Esto es como alguien que tiene una pelota de fútbol. ¿A cuántos les gusta el fútbol? ¿Sí son futboleros? Imagina que tienes una pelota de fútbol, pero desinflada, no tiene aire. Y es la mejor pelota que hay del mundo, es de marca, el mejor diseño, el mejor material, la más nueva tecnología tiene esa pelota, pero no tiene aire. ¿Tú puedes jugar con ese balón? Sí, sí se puede. Si jugábamos con un bote de chiquitos, que no jugamos con un balón sin aire. Podemos patearlo, podemos jugar, pero ¿qué le falta a ese balón para que cumpla su propósito adecuado? Aire. Ese balón sin aire va a estar ahí, va a ser un muy buen balón, pero no va a cumplir el propósito para el cual fue diseñado. Necesita ser sometido a aire. Mis hermanos, bueno, eso es más o menos lo que significa el capítulo 13 en medio de estos dos capítulos. Se tiene lo mejor, los dones, se tiene una relación, pero si no hay ese amor, que usando la figura del balón sería el aire, mis hermanos, no va a funcionar. Necesitamos que el amor del cual nos va a hablar Pablo sea ese camino. Por eso dice en el versículo 31, y es con el versículo que termina Pablo en el capítulo 12, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, está bien que tengas muchas capacidades, pero yo te voy a mostrar el camino correcto, el más excelente por el cual deben de ir esos dones y esos talentos. Eso es de lo que habla el capítulo 13, mis hermanos. El día de hoy solo vamos a ver la introducción al capítulo 13. En un principio, cuando hacía el sermón, esta parte que vamos a predicar hoy, solo era la introducción del capítulo, pero creo que es bien importante poner primero las bases, los principios bíblicos, para entender después de qué nos va a hablar Pablo en el capítulo 13. Así que hoy vamos a ver 3 principios, mis hermanos, a manera de introducción de este tema que he titulado El amor, un camino más excelente. 3 principios que nos van a ayudar a entender el amor del cual habla el capítulo 13 de Corintios. Y el primer principio que quiero compartirte es este: los dones espirituales. Quien no está familiarizado con la palabra don, el talento, tu talento espiritual no funciona eficazmente sin el amor. No funcionan eficazmente sin amor. La vida espiritual, iglesia, no se refleja por medio de la capacidad o los dones que yo tenga, sino por el fruto del Espíritu Santo que hay en ti. Una persona puede tener mucha capacidad, ser muy buena para hacer las cosas, muy ingeniosa. Y eso no quiere decir necesariamente que sea espiritualmente bueno o que esté espiritualmente bien. ¿Has visto aquellas personas que tienen tanto talento, tanto ingenio para hacer las cosas, pero lo usan para algo malo? Es como cuando te roban. Y luego ya cuando te buscas dices, ¿a qué horas me robaron? Ni cuenta te diste. ¿Por qué? Porque el que te robó fue muy bueno para robarte. Hay quien hace fraudes, hay quien hace transacciones, hay quien engaña. Y después cuando recapitulas de cómo lo hizo, dices, bueno, pero qué ingenioso lo hizo. O sea, no me di cuenta. Pues claro, si te ibas a dar cuenta no te iba a robar. El engañado no sabe que está siendo engañado. Mis hermanos, pero uno piensa, bueno, ¿qué talento tienen estas personas? Si usaran ese ingenio para lo bueno, ¿qué decimos? ¿Les iría bien? Nada más que lo usan para las cosas malas. Bueno, mis hermanos, así es una persona que tiene muchos dones, muchas capacidades espirituales, pero no tiene ese fruto del Espíritu Santo por el cual se deben de llevar a cabo estas capacidades. Ahora, ¿qué es esto de los dones espirituales y los frutos espirituales?
Los dones, mis hermanos, es tu capacidad para servir en el área en la que eres bueno. Y el fruto espiritual o el fruto del Espíritu es aquello, mis hermanos, es aquel regalo de Dios que tiene que haber para que se desempeñe correctamente ese don. Acompáñame a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, entendamos qué es el fruto y qué es el don. Yo tengo una capacidad, puedo decir, ¿verdad? Yo tengo una capacidad para cocinar. Ese es tu don. Bueno, dice Dios, ahora cocina con el fruto del Espíritu Santo. Si vas a cocinar, hazlo con amor, con paz, con paciencia, con benignidad, con mansedumbre. ¿No te ha pasado que luego algunas mujeres de otras iglesias, aquí no pasa eso, pero luego se empiezan a poner a hacer el quehacer de la casa o se ponen a cocinar y como que se empiezan a enojar? No sé por qué. Como que lo están haciendo, pero les falta ese amor, esa paz, esa mansedumbre, esa benignidad. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces tú puedes tener la capacidad para hacerlo, pero para que funcione bien necesitas el don, el fruto del Espíritu Santo. Si tú tocas la guitarra y eres muy bueno para tocarla, bueno, dice Dios, ahora hazlo bajo el fruto del Espíritu Santo. Hazlo con amor, con paz, con paciencia, con benignidad. Si tú sirves en la entrada y te es el que te toca dar la bienvenida y sonreírle a la gente, ¿cómo lo debes de hacer? Con amor, con paz, con paciencia, con benignidad. Si a ti te toca lavar el baño, pues hazlo con amor. Si a ti te toca no sé, estar en medios, hazlo con amor. El área donde te toque servir, tienes que hacerlo con el fruto del Espíritu Santo. Ahora, para que funcione correctamente necesitamos el fruto. No solamente la capacidad, ese es el balón sin aire. Necesitas el fruto, que es el aire, para que cumpla su función. La pregunta es, ¿cómo obtenemos ese fruto? ¿Cómo obtenemos ese fruto? Dice en Gálatas 5:16, mira cómo obtienes el fruto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El reflejar el fruto del Espíritu Santo es igual a estar lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, a diferencia de lo que luego muchos piensan, a veces hemos pensado o nos han enseñado que el estar lleno del Espíritu Santo viene de que alguien te ponga la mano y te diga, llénate, 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 llénate del Espíritu Santo. No, mis hermanos, eso no es llenarse del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo, mira lo que dice el versículo nuevamente. ¿Cómo se llena del Espíritu Santo? Cuando andamos en el Espíritu, andad en el Espíritu. ¿Y de qué otra manera? Y dice la segunda parte, y no satisfagáis los deseos de la carne. Son estas dos formas para llenarte del Espíritu. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo para ser usados por Dios? ¿De verdad? ¿De verdad tú quieres que Dios te use para que le hables del Evangelio a tu familia? ¿Para que ores y Dios escuche tu oración? ¿Para que Dios te use para compartir la palabra, para ir a las misiones, para servirle en la obra de Dios? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, aquí están estas dos cosas, bien sencillas. Dice el texto, no satisfagáis los deseos de la carne y camina en el Espíritu. ¿Y qué significa eso? Vamos primero por la segunda. ¿Qué significa satisfacer los deseos de la carne? Gálatas 5:19 nos da la idea de cómo es una persona que vive satisfaciendo los deseos de la carne. Esa persona nunca va a estar llena del Espíritu Santo. Dice el texto, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mira cómo Pablo lo resume después de la lista tan larga. Dice, ya me cansé de todo lo que se parezca a esto, acerca de las cuales os amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea,
Dice, el que lo practica ni siquiera va a entrar al reino. O sea, ni siquiera piense que va a entrar al reino. El que practica esto, el que vive haciéndolos. Pero un cristiano, mis hermanos, a lo mejor no lo practica, pero de vez en cuando le puede echar ojitos, ¿verdad? Como que le pica y le grita y dice, bueno, de repente voy a hacer alguna que otra cosa. Y entonces se da la licencia de caer en este tipo de cosas. Iglesia, y es cuando en ese momento que podemos caer en alguna de estas cosas, lo único que no va a estar ahí es el Espíritu Santo. No estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora nota, a veces como creyentes somos muy dados a condenar las primeras cosas que menciona aquí Pablo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Dices, eso es muy malo. El que lo practica, el que de repente cae en eso, el que de repente lo hace, eso está muy mal. Quemémoslos con leña verde. Sí, pero si tú sigues leyendo en el mismo renglón de la fornicación, de la lascivia, de la idolatría, está las enemistades, están los pleitos, están los celos, están las iras, están las contiendas y están las disensiones. Y entonces cuando caemos en esto, mis hermanos, estamos practicando las cosas de la carne. Esa llenura del Espíritu Santo no va a estar. Imagina que yo me la paso peleando con mi esposa o con el prójimo, con celos, con contienda, con ira, enojado porque no me pareció como hiciste tal o cual cosa. Y luego vengo y quiero adorar a Dios. Pues ¿cuál llenura? ¿Con qué cara voy a ir con Dios a orar si traigo problemas de la carne? Ahí no estoy lleno del Espíritu Santo, no va a haber llenura del Espíritu Santo. Las cosas de la carne nos vacían del Espíritu Santo. No está la presencia de Dios ahí, mis hermanos. Y cuando no está la presencia del Espíritu Santo, no hay paz, no hay gozo, no hay tranquilidad, no hay ánimo. Porque quizá tú puedes pensar, bueno, yo no necesito el fruto del Espíritu porque yo ni cocino, ni sirvo, ni canto. No, pero ¿cómo está tu paz? ¿Cómo está tu corazón? Porque si no está la llenura del Espíritu Santo, vas a comenzar a tener ese temor, esa falta de paz, esa ansiedad. Luego por ahí en las noches no puedo ni dormir. Mis hermanos, toda ansiedad, a menos que sea algo médico, proviene de la falta de la comunión con Dios. Estoy lejos de la comunión con Dios, pues voy a empezar a tener temor, me voy a sentir vacío. Y luego voy a empezar a tratar de buscar llenar ese vacío en cosas carnales. Y es un ciclo por el cual nunca salimos. Ahora, la otra forma de llenarse del Espíritu, primero es aléjate. Y no solamente es alejarte, es acércate ahora a Dios. ¿Cómo me acerco? Colosenses 3:16. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Colosenses 3:16 y 17. Dice el texto: la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, en vosotros. Primero, la palabra de Cristo tiene que estar en ti. Tienes que conocerla, tienes que estar lleno, conocer la palabra de Dios. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Predícale la palabra a otro, que otro te exhorte con la palabra. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto tiene que ver con la adoración. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Llénate de la palabra, comparte la palabra, recibe la palabra, adora a Dios. Hace un momento cuando alabábamos, cantábamos estos cánticos, lo que estábamos haciendo era adorar a Dios. Con eso me lleno del Espíritu Santo. Pero ahora nota lo más importante y quizá lo más difícil. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagáis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Habla de un corazón agradecido al Padre por medio de Él. Este versículo, mis hermanos, yo he escuchado que lo han usado para dar esta enseñanza. Muchos dicen, si tú tienes trabajo, tú tienes que ser el mejor trabajador.
El que llega más temprano, el más honesto, el que trabaja más, el más responsable. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo todo como para el Señor. Si tú eres el mejor estudiante, tienes que ser el estudiante que nunca falta a la escuela, que siempre llega temprano, que siempre cumple con sus tareas. ¿Por qué? Porque todo lo tienes que hacer para el Señor. Bueno, mis hermanos, lamento si has interpretado este texto de esta manera, pero eso no es lo que dice el texto. Es una buena aplicación y tenemos que ser correctos, eso está claro. Pero no es lo que está diciendo este texto. No está diciendo que tenemos que ser los mejores en lo que hacemos. Sé perfecto porque es como para el Señor. No, mis hermanos, este texto nos está hablando de santidad. Todo lo que hagas, hazlo, escucha nuevamente, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. No es como para el Señor, es en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a la escuela, que si yo estoy trabajando, que si yo estoy comiendo, que si yo estoy hablando, que si yo estoy gozando, estoy disfrutando, aún me estoy divirtiendo, tienes que hacerlo recordando quién es el que mora en tu corazón. Tienes que recordar a quién representas. Nosotros representamos a Cristo, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, dice su palabra. Y entonces yo cuando hago cualquier cosa, como o bebo, yo estoy representando a Jesús. Hazlo como si lo estuvieras haciendo de parte del Señor, o sea, hazlo en santidad. ¿Tú te imaginas que yo estoy comiendo y estoy maldiciendo? ¿Lo estaré haciendo para el Señor? No, lo estoy haciendo en pecado. ¿Tú te imaginas que voy a trabajar y me peleo con todos los que están ahí? Lo estoy haciendo en pecado, estoy lejos de hacerlo como para el Señor. Estoy lejos de hacerlo en el nombre del Señor. Entonces, todo lo que hagas, mi hermano, todo lo que tú hagas, aunque sea tiempo de gozo, de disfrutar, tienes que recordarte a quién representas, tienes que acordarte de quiénes eres en el Señor. Luego por eso a veces nos dicen, ¿verdad? ¿Y eso qué es cristiano? ¿Qué nos están diciendo? Pues no representa a Cristo, se parece a todo mundo menos a Cristo. Cuando nosotros hacemos todo, mi hermano, pensando en que estamos representando a Cristo, nos vamos a guardar en santidad. Y ahí viene la llenura del Espíritu Santo. Entonces son dos cosas. Primero, me alejo de las cosas de la carne, ahí me lleno del Espíritu, pero ahora empiezo a adorar a Dios, a llenarme de su palabra y a vivir una vida acordándome de que Cristo mora en mí. Y es ahí, mis hermanos, cuando una persona se puede llenar del Espíritu Santo. Este texto habla de santidad, de que reflejas a Cristo. Cuando trabajas, cuando estudias, cuando sirves en la iglesia, cuando convives, tú reflejas a Cristo en santidad. Eso es caminar en el Espíritu. Si tú caminas en el Espíritu, serás lleno del Espíritu. Los cristianos de Corintio, de la iglesia de Corintio, no estaban caminando en el Espíritu. Eran egoístas, engreídos, obstinados. Su motivación era solo ellos mismos, sus intereses y su bienestar. La iglesia tenía todos los dones, tenía muy buena palabra, pero no tenía el fruto, no tenía el fruto del Espíritu. Mis hermanos, a estos hombres les había pasado como a la iglesia de Éfeso, de la que habla en Apocalipsis. Pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Se habían olvidado de amar a Dios. ¿Por qué? Mis hermanos, cuando yo no tengo amor para hacer las cosas, este medio del cual Dios me dice debes de tenerlo para servir, es por una sola razón. ¿Cuál es esa razón? Que yo me he alejado de Dios. Dios es la fuente del amor. Es de donde yo absorbo para dar amor. Si yo no estoy dando amor, es porque estoy lejos de esa fuente del amor. Me he olvidado de Dios. No estoy amando a Dios como debo de hacerlo. No estoy teniendo ese amor por el Señor como lo tenía, como cuando lo conocí. Me he olvidado de mi primer amor de Dios. Y entonces empiezo a reflejar cosas que no tienen nada que ver con el amor de Dios. Y para que funcione todo lo que hacemos, mis hermanos, tiene que moverse en medio de ese fruto del Espíritu Santo. Es ese aire del balón para que cumpla
su propósito y sea usado eficazmente. Si lo hago sin el fruto, mis hermanos, ¿puedo hacerlo? Sí, yo puedo servir a Dios sin el fruto, sí puedo hacerlo, pero habré perdido el propósito principal, que es la adoración a Jesús. O sea, puedo estar sirviendo, pero no estoy adorando a Jesús. Es más, Dios puede usarme para servirlo, para hacer algo bueno, sí, pero no estaré adorando a Jesús. Y ese es el propósito. Entonces, el don tiene que moverse en medio del amor. Primer principio. Segundo principio, el amor que Dios nos demanda. ¿De qué amor está hablando aquí Dios? Dios nos demanda ese amor. El amor que Dios nos demanda es un amor ágape. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, primero te voy a decir que no es el amor ágape. El amor del cual está hablando Dios que debemos de tener, no se trata de un amor romántico o sexual que hay entre los cónyuges. Ese es el amor eros. Es el amor entre pareja. Es un diferente amor al amor ágape que menciona la Biblia. Tampoco se refiere a un sentimiento agradable hacia algo o a alguien. No es como el que dice, yo amo a mi perrito como a mi hijo. Así hay papás, ¿verdad? Digo, así hay personas. Amo a mi perrito como mi hijo. No es ese amor. Amo mi carro, amo mi casa, amo mi maceta. No me la toquen. No es ese amor del que está hablando la Biblia. Tampoco, mis hermanos, se refiere al amor fraternal de amistad. Yo puedo tener un amigo que tengo un amor fraternal con esa persona, pero ese es un amor filial. Quiero que veas las diferentes clases de amores. El amor de pareja, amor eros, el amor de amistad, amor filial. Mis hermanos, no es de ese amor del que está hablando la palabra en el Nuevo Testamento aquí. Dios nos manda a tener un amor ágape. Esa es la palabra que se usa en todo el Nuevo Testamento cuando Dios nos dice que amemos. ¿Y por qué te menciono esto? Porque normalmente cuando hablamos del amor, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? La verdad. ¿Qué se te viene a la mente cuando dicen, mira, ama mucho? El amor sentimental. Normalmente el amor de pareja. El amor al novio, el amor a la novia, el amor que mueve, aquí que dice la gente, como que tiene mariposas en el estómago. ¿Cuántos hay aquí que hace mucho que no sienten mariposas en el estómago? Mis hermanos, pensamos y hablamos de amor y pensamos en un sentimiento o afecto caluroso o un romance o deseo. Pero eso no es el amor ágape. Cuando los jovencitos andan de novios, que andan ahí, dice mi esposa, de queda bien. ¿Por qué? Porque todo lo que le dice la novia, sí, mi amor, todo lo que, oye, haz esto, lo hago. Románticos, caballerosos, trabajadores, limpios, hasta se bañan los jóvenes cuando andan de novios, ¿sí o no? Cuando usted esté viendo a su muchacho que ya está en la edad que ve que se empieza a bañar y a perfumar, ojo, ya anda atrás, ya anda en el amor ahí buscando. Aunque te diga, no es cierto, papá, te conozco, mijo. Mis hermanos, cuando andamos así, porque todos anduvimos así, nota bien esto. Cuando ese joven o esa joven le dice a su novio, te amo, la pregunta es, ¿realmente lo ama? O más bien está diciendo, me amo a mí y te deseo a ti. O sea, no es un amor, mis hermanos, no es un amor ágape. Lo que está diciendo es, yo me siento bien cuando tú estás. Yo necesito que tú estés conmigo. Eso me complementa, eso me hace sentir bien. Entonces no amas a la persona, te amas tú. De hecho, en lugar de ser amor es egoísmo y nada más tienes un deseo por la pareja. Por eso a veces se casan y 3, 4 meses que se les va ese deseo, ya nos vamos a divorciar. ¿Y por qué te vas a divorciar? Es que ya siento que no lo amo. No, a lo mejor nunca lo amaste. Realmente tenías un sentimiento por esa persona. Tenías un deseo, pero lo que tenías no era amor, era egoísmo.
Tú pensabas que esa persona te complementaba y la necesitabas. Como ahora ya no te complementa, o lo necesitas, o lo deseas, o la deseas, ya no lo amo. No, era un deseo, era egoísmo, te amabas a ti mismo. Déjate, doy una ilustración para aterrizar esto del amor ágape. En una ocasión, una mujer joven fue a donde su pastor, desesperada y abatida, y le dijo: hay un hombre que me dice que está tan enamorado de mí que hasta está dispuesto a matarse si no me caso con él. ¿Qué debo hacer? ¿A cuántas esposas así los amarró el marido aquí? Si no te casas conmigo me mato. ¿Qué debo hacer, pastor?, preguntó ella. Y el pastor le contestó: nada. Ese hombre no te ama de verdad, solamente se ama a sí mismo. Esa amenaza no proviene del amor, sino del egoísmo. Y cuando pensamos en amor, mis hermanos, pensamos en ese deseo. Ese no es el amor ágape del cual Dios nos está demandando que tengamos. No se parece nada a ese amor egoísta en el que siempre pensamos. Ese no es el amor en términos de Dios. Entonces, ¿qué sí es el amor ágape? Ya te dije lo que no es. El amor ágape y el amor de Dios con el que nos ama, mis hermanos, es el amor que nos demanda a amar sin pedir nada a cambio. Ese es el amor ágape. Es el amor que está más interesado en dar que en recibir. Es un amor sacrificial. Es un amor que piensa en el otro antes que en él. Y mis hermanos, cuánta necesidad tenemos de ese amor, como iglesia, como familia, como matrimonios, con el prójimo. Un amor sacrificial, un amor que no piensa en él mismo. O sea, estoy contigo porque contigo estoy bien yo. Eso es egoísmo. Estoy contigo porque te amo, porque yo voy a darte lo que yo tengo para que tú estés bien. Es el amor ágape el que está interesado en que la otra persona esté bien, incluso aunque yo pudiera estar mal. Ese es el amor ágape del que nos está hablando Dios. Ahora, ¿quieres ver cómo se ve ese amor ágape en Dios? El estándar de amor ágape con el cual Dios nos ama. Ve a Juan 3:16, es un texto muy conocido. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera ágape Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Si ya no leemos más, con eso nos queda claro el amor tan grande con el cual Dios nos amó. Dios te amó tanto. Mira si no es un amor ágape ese. Dios no estaba interesado en que nosotros le diéramos algo. Ese es un amor puro, ágape completamente, porque ha dado su Hijo a nosotros. Y no es que nos lo haya dado para convivir. Lo dio, ¿para qué? Para darnos salvación, para ponerse en lugar de nosotros en el momento del juicio y del castigo, de tal manera que todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe es salvo, tiene la vida eterna, el que ha creído en el Hijo de Dios. Para eso nos lo dio, lo entregó y murió en una cruz para darnos salvación. De esa manera nos ha amado Dios. Lo que nos enseña, mis hermanos, que el amor ágape es un amor sacrificial. Tú tienes que amar a tu esposa, varón, con un amor sacrificial. ¿Qué significa eso? Que a veces me va a doler o voy a tener que hacer cosas sacrificiales para que ella esté bien. Ese es el mandamiento que Dios nos da. Voy a tener que hacer cosas incluso que no quiero o me cuestan, porque ese es el amor ágape, ese es el amor sacrificial. Normalmente nos llenamos de orgullo y decimos: ¿por qué voy a hacer yo esto? Pues porque Dios te manda a amar a tu mujer de esa manera. Es amor sacrificial el que Dios nos demuestra. Ese amor ágape, mis hermanos, nos demanda que amemos sin buscar nada a cambio. No es un sentimiento, sino es un acto de voluntad determinado. Ese amor ágape, mis hermanos, es tan fuerte que la Biblia nos dice que ese amor se usa aún hasta para amar no solo al prójimo,
no solo al cónyuge, incluso ama, ágape, a tus enemigos. Ama hasta a tus enemigos de esa manera. Acompáñame a Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Piensa en tu enemigo ahora, porque Dios te va a hablar acerca de él. Esa persona que se te revuelve el estómago cuando piensas en él, esa persona que te hace la vida de cuadritos, ese jefe, ese compañero, ese cónyuge. Hay quien duerme con su enemigo. Dice: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios nos manda a tener un ágape, un amor, aún por los enemigos. ¿Esto es injusto o es justo, mi hermano? Esto como que si lo pensamos como cuando, ¿por qué voy a amar a esa persona? Tú no sabes ni lo que me ha hecho. ¿Por qué Dios me manda que lo ame? Si es muy malo, si es muy mala. Eso es injusto, Señor. ¿Cómo me pides algo así? Como que a Mateo no sé en qué estaba pensando Mateo cuando escribió amar a los enemigos, pero yo creo que esto no viene de ti, Señor. Esto no puede provenir de ti, porque no tiene lógica que alguien ame a sus enemigos. Señor, es hasta injusto que alguien pueda amar a su enemigo. Iglesia y amigos queridos que nos acompañan, quiero decirte que ese es el amor que Dios tuvo por ti y por mí. Dios nos amó como a enemigos. Dios nos ha amado como a enemigos cuando no le conocíamos. Romanos 5:10 dice el texto: porque si siendo enemigos, ¿de quién está hablando este texto? De ti y de mí. Tú eras y yo era enemigo de Dios. Si tú piensas que tú puedes ir a Dios si no le conoces, cuando tú quieras y tener acceso a Él, no es así. Dice la Biblia que si tú no conoces a Cristo, eres enemigo de Dios. ¿Cómo? Pero luego, dice el texto, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto es para aquellas personas que a veces son cristianos, ya son hijos de Dios, pecan y dicen: ¿cómo voy a volver a Dios? Y Pablo dice en Romanos: pues así, con arrepentimiento, vuélvete a Dios. Pero es que soy muy malo. Y dice Pablo: si cuando eras enemigo Dios te reconcilió, ¿cuánto más ahora que eres hijo de Dios te va a reconciliar con el Padre? Ahora con mucha más razón te va a reconciliar cuando hay arrepentimiento. Pero el punto es que antes éramos enemigos, y así nos amó Dios siendo sus enemigos. ¿Nosotros qué decimos para con los enemigos? Señor, que caiga un rayo y que lo consuma. Señor, que le pasen esas cosas para que entienda lo malo que es. O luego le pasa algo: qué bueno le pasó por ser malo conmigo. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros éramos esos delante de Él. Imagina que Dios hubiera pensado como nosotros pensamos de nuestros enemigos, y estaríamos todos consumidos. En Efesios 2:4 dice la palabra de Dios: pero Dios, es como la contraparte de lo que habla Romanos, pero Dios, que es rico en misericordia, gloria, porque Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, cuando éramos unos muertos espiritualmente hablando, cuando éramos enemigos, ahí Él decidió amarnos. Y luego dice el texto: nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es ahí cuando Dios nos amó como enemigos para darnos salvación. Él nos amó como enemigos. Y tú dices: bueno, pero Él porque es Dios, como ¿por qué me demanda a mí que yo también tenga que amar a mi enemigo? Bueno, como te dije en un principio, porque si tú eres cristiano, ahora has sido revestido de la imagen de Cristo.
Se supone que ahora te debes de parecer cada día más a Cristo. Y Cristo ama a sus enemigos, y el ejemplo eres tú y el ejemplo soy yo. Y dice Cristo, parécete a mí. Tienes que parecerte a mí, tienes que buscar ser como yo. Mis hermanos, el amar a los enemigos o amar a quien nos cae mal pudiera no tener una lógica o un razonamiento, pero quiero decirte algo y llévate esta enseñanza en tu corazón. Siempre, siempre, siempre va a ser mejor que te parezcas a Cristo o buscar parecerte a Cristo a que busques parecerte al mundo. Si tú necesitas un empujón para que digas voy a amar a mi enemigo, bueno, tienes dos opciones. O te pareces a Cristo como Él nos amó, o te pareces al mundo como actuó el mundo con sus enemigos. Tienes dos opciones nada más, tú elígela, pero siempre va a ser mejor buscar parecernos a Cristo. Siempre es mejor buscar parecernos a Cristo. Déjate, doy esta ilustración para aterrizar la enseñanza. En una ocasión fue una mujer con su pastor a consejería matrimonial. Yo sé que esto nadie lo va a entender, pero igual te lo voy a decir. Dice esta mujer, ya no aguanto a mi esposo. No puedo ni verlo, siento como que hasta que lo odio. Me quiero divorciar. ¿Qué puedo hacer en esta situación? Y el pastor sacó la Biblia y le mostró el pasaje donde Dios nos manda amar a nuestro cónyuge. Le dice, no te separes, ámalo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No, pastor, es que usted no está entendiendo. Yo ni siquiera lo veo como un cónyuge, ya no lo veo como mi pareja. Es por eso que yo no lo puedo amar como mi pareja. Ah, muy bien. Entonces el pastor sacó la Biblia y le abrió el pasaje en la Biblia donde habla y dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice, mira, no hay problema, si tú ya no lo ves como cónyuge, velo como prójimo y ahora ámalo como a un prójimo. No, pastor, usted no sabe lo que él me hizo, yo ni siquiera lo veo como prójimo ya. El sentimiento que hay en mi corazón ya ni siquiera lo puedo ver como prójimo. Y entonces el pastor abrió la Biblia en este pasaje de Mateo 5 y le dijo, amad a vuestros enemigos. Si no puedes amarlo como cónyuge, si no puedes amarlo como a prójimo, entonces ámalo como a tu enemigo, porque eso es lo que Dios hizo contigo y conmigo. Ese es el más grande ejemplo de amor. Nosotros a veces romantizamos el amor de Dios. Pensamos que como que yo soy un niño, un bebé, la niña de los ojos de Dios, y por eso, por mi belleza y mi gran corazón, por eso naturalmente Dios me tenía que amar. Como cuando nace un bebé en una familia, que son todos bonitos, huelen a bebé, huelen bonito y los amas. Aunque ni sean tuyos, vas a la casa de alguien que acaba de tener un bebé y dices, wow, qué hermoso. Hay un amor natural. Y nosotros pensamos a veces que eso somos nosotros y es Dios amándonos de esa manera. No, mis hermanos, nosotros éramos malos, éramos pecadores, éramos faltos, éramos merecedores de la ira de Dios. Y Él decidió amarnos grandemente como enemigos. Quiero que veas el grado de amor de Dios para contigo. No fue cualquier amor. Juan capítulo 13, versículo 1. Dice el texto, antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, escucha esto al último, los amó hasta el fin. Nos amó hasta el fin. Esta palabra, esta frase es hermosa, mis hermanos, porque en el original una traducción más literal sería los amó hasta la perfección. En otras palabras, Jesús está diciendo que Él nos amó hasta la medida máxima de amor con el que se puede amar a una persona. ¿Tú crees que el amor tiene tope? Bueno, hasta el tope, si existiera, hasta allá nos amó Dios. Eso es lo que está diciendo cuando dice nos amó hasta el fin. Ese, mi hermano, es el amor ágape. ¿Y cómo podemos ver ese grande amor? Pues ve la cruz.
Si a ti te cuesta amar al prójimo, si a ti te cuesta amar al enemigo, entonces dice Dios, voltea a ver la cruz y ve ese gran amor con el que Dios te ha amado. Porque entonces tú entiendes que yo tampoco soy merecedor de ese amor. Tú dices, es que Él no merece que lo ame. Tú tampoco, voltea y ve la cruz y ve cómo Dios te ha amado. Bueno, hermano, pero es que la cruz fue un evento glorioso, fue algo sobrenatural, fue algo que solamente Dios podía hacer. Pero humanamente eso cuesta mucho. Bueno, el Señor Jesús dio ejemplos de amor. Y uno de los mayores ejemplos de amor ágape que Dios dio fue cuando en la noche que iba a ser entregado el Señor Jesús se puso un manto, tomó un balde y comenzó a lavar los pies de los discípulos, demostrándoles cuánto les amaba. Ese es un acto de amor. Mis hermanos, esos hombres, el Señor Jesús estaba afligido porque iba a ir a la cruz. Tenía dolor en su corazón. Y estos hombres, que ¿sabes qué estaban pensando cuando estaban ahí sentadotes esperando que les lavaran los pies? Estaban diciendo, oye, ¿y quién crees que va a ser el mayor cuando vayamos al reino de los cielos? ¿Quién va a estar en la mejor mansión? ¿Quién va a ser el mero mero de ahí arriba? Y Dios afligido en su corazón lavando sus pies. Pregunta, ¿se merecían este acto de amor? No, como no lo merecemos tú y como no lo merecemos yo. Ese es el amor ágape, un amor que no es por merecimientos, un amor que te lleva a dar en humildad. No importa, mi hermano, lo que tengas que hacer, qué tan humilde sea el acto o qué tanto merezca la persona que va a ser servida de mostrarle ese amor. Ese es el amor ágape que Dios nos demanda en la Escritura. Amad con amor ágape, ese amor sacrificial. Iglesia, ora que Dios nos dé ese amor, como hermanos, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos. Cuánta falta necesitamos entender el amor de Dios y no confundirlo con un sentimiento de, me caes bien, estoy bien, te amo. Eso no es amor. Tiene que haber un amor sacrificial. Finalmente, tercer principio, el amor es un mandamiento. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es un mandamiento que Dios nos da. Dios nos manda a amarnos. Mi hermano, cuando nosotros estamos en pecado es porque no amamos, porque nos falta amor. Cuando nosotros estamos en obediencia es porque tenemos amor. ¿Cómo es eso? Ve a Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, 8, dice la palabra de Dios: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Yo cumplo la ley cuando amo. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si yo tengo amor, yo voy a cumplir automáticamente la ley de Dios. De la ley de Dios que habla aquí el apóstol Pablo se refiere a los 10 mandamientos. ¿Cuándo se saben los 10 mandamientos? Vamos a hacer una preguntas y respuestas de los 10 mandamientos. Mi hermano, si yo tengo amor, yo cumplo los 10 mandamientos. Ni siquiera tiene alguien que decirme, tienes que seguir el primer mandamiento, el segundo mandamiento. No, si tienes amor, lo vas a cumplir en automático. ¿Por qué? Los primeros 4 mandamientos se refieren a amar a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imágenes para honrarlas o arrodillarte delante de ellas. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, guardarás el día de Jehová. Todo está en Éxodo 20, la tabla de la ley. Mi hermano, si yo amo a Dios, pues yo nunca voy a tener dioses ajenos delante de mi Dios. Yo nunca me voy a hacer imágenes para arrodillarme y honrarlas, porque eso no le agrada a Dios. Nunca voy a tomar su nombre en vano. Nunca voy a dejar de guardar el día de Dios. ¿Por qué? Porque lo amo. Si no hay amor, hay pecado. Pero con el prójimo es el mismo. Y los siguientes mandamientos de esta tabla que Dios dio a Moisés
Son muy parecidos. Quinto mandamiento, honra a tus padres. Hijos, honren a sus padres. Si yo no amo a mis padres, no los voy a honrar. Si yo los amo, si realmente los amo, ni siquiera hay necesidad de que me digan hónralos. A veces como hijos decimos, papá, mamá, te amo. No es cierto, no me honras. No honras a tus padres, no hay amor. Luego dice, no matarás. ¿Cómo voy a matar a quien amo? Tiene sentido. Y a veces el matar físicamente, pero también habla Santiago acerca de matar con la lengua. Cuando tú ofendes a alguien, cuando dices una palabra, puedes estarlo matando. ¿Cómo vas a matar a alguien que amas? No cometerás adulterio. Octavo mandamiento. ¿Cómo voy a engañar a mi cónyuge si la amo, si lo amo? No lo amo si lo estoy engañando. No robarás. ¿Cómo le vas a robar a quien amas? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa, la mujer, la criada, el buey, el asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Piensa en una persona que ames, mi hermano, a la que más ames en este mundo. ¿Ya lo tienes ahí? ¿Ya lo pensaste? ¿Tú le robarías? ¿Le levantarías falsos? ¿Le engañarías? ¿Le codiciarías sus bienes? ¿Los padres codician a sus hijos los bienes si los aman? Mira qué buen carro se compró, ¿cómo no me lo dieron a mí? No, al contrario, ¿qué quieren los padres? Que tenga más, que Dios lo bendiga más. ¿Por qué? Porque le aman. Entonces la ley se resume en esto: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Si hay amor, hay cumplimiento de la ley. Si yo no amo, mi hermano, a Dios, si no amo a mi prójimo, voy a estar en pecado, voy a tener envidia, voy a tener engaño, voy a tener todo esto. Por eso, iglesia querida, para un cristiano el perdonar no es opcional. Si tú eres creyente de Dios, de Cristo, el perdonar no es opción. ¿Por qué? Porque si no perdonas es porque no amas. Y si no amo, según lo que acabamos de ver, estoy en pecado. Y si estoy en pecado, estoy mal con Dios. ¿Cómo pretendemos estar mal con Dios y adorarle? Dice Dios, no, primero ve a arreglar tu cuenta y luego vienes y me adoras. El problema a veces en el creyente, iglesia, es que creemos que podemos ir al lugar santo a adorar a Dios, a orar con Él, a pedirle algo estando en pecado. No se puede. La oración no va a pasar del techo. Primero tienes que arrepentirte, ponerte a cuentas con Dios, amar a quien tengas que amar, y entonces sí puedes entrar con toda confianza a ese monte santo. Precisamente por eso, mi hermano, es que el cristiano no puede vivir en pecado. ¿Cómo vas a adorar? Hace unas semanas platicaba con un hermano este tema de levantar las manos en adoración, en los cantos. Mi hermano, dice la palabra de Dios, me comentaba el hermano, dice levantar las manos santas. ¿Cómo están tus manos para levantarlas a Dios? ¿Amas a quien tienes que amar? ¿Estás a cuentas con quien tienes que estar para levantar las manos santas, para adorar a Dios? Porque a veces nos hace bien fácil. No le hablamos al cónyuge, tenemos 3 meses sin hablarle, pero aquí ¿qué tal? Señor, te adoramos. ¿Tiene sentido? No. Estoy peleado con el cónyuge, con el hermano, con la familia, con el hijo, con el tío, pero voy a orar. ¿Con qué cara vamos a venir delante de Dios? No puedes. Tienes que amar primero, porque el no amar es pecado. Ya no cumplí la ley. Tengo que aprender a amar. Por eso es que todo lo que hace un cristiano lo tiene que hacer por amor. Mis hermanos, la doctrina es muy buena, conocer la palabra es muy buena, interpretarla correctamente es muy bueno, pero eso no sustituye el amor por el prójimo. Hay personas que conocen mucho la palabra,
¿No conoces a alguien así? Conoce mucho la palabra, sabe mucha Biblia, interpreta correctamente los pasajes, le dices algo y rápido te saca la Biblia. Aquí dice, te da nombre y apellido, aunque no vienen los apellidos de los del Antiguo Testamento. Hasta el apellido se sabe. Oye, ¿cómo sabes que no viene? Lo investigué. ¡Ay, wow! Pero no tiene amor por el prójimo. Está enojado con todo el mundo, está enojada con todo el mundo. No sustituye la buena doctrina el amor. Tampoco el servicio a Dios sustituye el amor. Hay personas que Dios las usa tremendamente, que sirven en muchas áreas para Dios, que hacen muchas cosas muy buenas para Dios y Dios los usa de verdad. Pero eso tampoco sustituye el amor por el prójimo. Al contrario, dice, primero ama y después ve, sirve, después métete a la palabra, después enseña la palabra de Dios. No al revés, porque eso no sustituye el amor. Mis hermanos, tiene que haber amor en nuestro corazón, y un amor ágape, no un amor sentimental. A veces ponemos pretextos, iglesia, porque decimos, es que yo no sé amar. ¿Has escuchado esa frase? Es que tienes que ser más amoroso. Es que yo no sé amar, a mí mis papás nunca me amaron. Yo no sé lo que es decir te amo, a mí nunca me dijeron te amo, a mí nunca me abrazaron, por eso yo soy así de frío, dicen algunos maridos. Mire, déjenlos veo para ver quién es el que dice. Es que a mí nunca me enseñaron a amar, por eso no amo. Mis hermanos, sí es verdad, te la doy por buena. Para cuando estabas en el mundo, para cuando no conocías a Cristo, te la valgo. Pero cuando vienes a Cristo, Dios te da un corazón de carne. Dios te transforma. Mira lo que había puesto Dios en tu corazón cuando te dio salvación. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando Dios te dio salvación, Dios también te puso en tu corazón amar. Sí, el viejo hombre que no conocía a Cristo, ese no sabe amar. Pero el que está en Cristo sabe amar. ¿Por qué? Porque si no recibiste amor de tus padres, si nadie te enseñó a amar, Dios cuando te salvó, dice que el Espíritu Santo derramó en nuestros corazones el amor de Dios. Bueno, sí, ya lo tengo, pero no sé cómo expresarlo. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, porque quizá alguien dice, bueno, sí, hermano, yo ya sé eso, pero tengo la intención, pero no puedo amar, me cuesta mucho trabajo. Mira lo que dice Pablo a Tesalonicenses. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. En otras palabras, ni siquiera te lo voy a decir. Ni siquiera te voy a decir cómo lo hagas. ¿Por qué? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esa enseñanza te la dio Dios. ¿Cuándo? Cuando Él te amó primero. Yo aprendí a amar a Dios cuando sentí su gran amor sobre mi vida. ¿Cómo me voy a negar a amar? Porque ya puso amor Dios en mí y me ha enseñado a amar. Ahora solamente tengo que dar ese amor que yo ya tengo en mi corazón. No debe de ser difícil. Nos cuesta trabajo cuando estamos alejados de la fuente que es todo amor. ¿Sabes por qué nos cuesta trabajo amar, iglesia? El amor ágape. Porque sentimientos cualquiera, hasta el que no es cristiano, el amor ágape nos cuesta porque estamos lejos de aquel que es la fuente del amor. Aléjate de Dios, te va a ser difícil amar a los demás. Acércate a Dios, te va a ser fácil amar. En eso nos damos cuenta si andamos bien con Dios, ¿verdad? Dice Juan, si somos sus discípulos. ¿En qué? En que os améis unos a otros. Andamos enojados con todos, empleitados con todos. ¿Sabes qué me dices a mí? Andas mal con Dios. Estás lejos del amor de Dios. Necesitas ir primero con Dios. Resumo esto y termino con esto, iglesia. 5 enseñanzas. El amar no es opcional, es un mandamiento. Los cristianos ya poseemos el amor. El amor es la norma de la vida cristiana. El amor es la obra del Espíritu Santo y el amor hay que practicarlo para que sea genuino, no solamente de palabra,
sino hay que vivirlo. Mis hermanos, esa es la introducción al capítulo del amor del que nos va a dar el apóstol Pablo y que veremos la próxima semana. Esto solamente fue la introducción para que no te pierdas el capítulo. Recuerda, iglesia, los dones espirituales no funcionan eficazmente sin amor. El amor que Dios nos demanda es un amor ágape. Y tercer principio, el amor es un mandamiento. Pregunta: ¿quieres estar bien con Dios o mal con Dios? Entonces ama a tu prójimo. Aprende esto: si tú no amas a tu prójimo, no estás bien con Dios. No engañes a tu corazón. Tienes que empezar a amar a tu prójimo para que puedas amar a Dios. Ese es el camino más excelente: el del amor a Dios, el del amor al prójimo. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar.